Hola compañeros, hola profesor Eric, espero que se encuentren muy bien. A continuación voy a explicar lo que yo logré comprender y analizar del capítulo 2 del libro Principios de la Economía de Gregory Mankiw. Inicialmente, desde mi punto de vista, el origen de la educación financiera se da en la sociedad, dado que por el tema de la economía, de las transacciones, se crea una necesidad de organizar el sistema financiero. Digamos que se pueden cuestionar cómo vamos a hacer para que ese sistema financiero funcione de la manera correcta. Entonces, dado como entonces a eso empiezan como a investigar, a crear teorías y yo creería que desde ahí se inicia como el tema de la educación financiera. Entonces, a continuación vamos a ver los economistas desde diferentes áreas. Entonces, inicialmente, los economistas como científicos. Entonces, aunque los economistas no trabajan en laboratorios, pero la esencia de la ciencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo, ¿cierto? Entonces, la economía como ciencia, eh, yo creo que la economía sí es como ciencia porque cumple con eso, cumple con que con el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo financieramente. Entonces, en el método científico hay una relación entre observación y teoría. Y eso también ocurre en la economía, ya que se pueden escribir teorías sobre algún suceso económico que esté ocurriendo y pueden estudiar estas teorías y brindar sus diferentes puntos de vista y empezar como a crear supuestos. Entonces ahora pasamos al papel de los supuestos. El papel de los supuestos, entonces, los economistas usan diferentes supuestos para analizar diferentes circunstancias. Entonces, ellos van a utilizar este papel de los supuestos para analizar diferentes circunstancias. También van a utilizar modelos económicos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con el diagrama de flujo circular, que es el que inicialmente pues nos muestra como el libro. En este diagrama, la economía se va a simplificar. Incluye únicamente dos tomadores que van a ser familias y van a ser empresas. Entonces, donde ambos van a interactuar en dos tipos de mercado, en el mercado de bienes y servicios y en el mercado del factor de la producción. En el mercado de los bienes y servicios, las familias compran lo que las empresas producen. Y en el mercado de los factores de la producción, las familias son vendedoras y las empresas son compradoras. El otro modelo que pueden utilizar entonces en el método científico los economistas pueden ser fronteras, va a ser el otro modelo que las fronteras de posibilidades de producción. En esta va a mostrar las diferentes combinaciones de producción teniendo en cuenta los factores de la producción que se dispone, ¿cierto? Perfecto, entonces ahora la economía se divide en dos grandes ramas, que es la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, la microeconomía estudia cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. Y la macroeconomía va a estudiar todos los fenómenos de la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Perfecto, entonces ahora vamos a ver los economistas como asesores políticos. Entonces, cuando los economistas tratan de explicar el mundo, actúan como científicos. Cuando tratan de mejorarlo, actúan como asesores políticos. Debido a que los científicos y los asesores políticos tienen diferentes objetivos, ambos utilizan el lenguaje de manera diferente. Entonces, vamos a encontrar el lenguaje de análisis normativo y el análisis positivo. Entonces, el análisis normativo se refiere a cómo a cómo debería, qué pena, se refiere a cómo debería ser el mundo.
Y el positivo se refiere a cómo es el mundo, ¿cierto? Entonces, el positivo, el lenguaje positivo se refiere a cómo es el mundo y el normativo a cómo debería de ser el mundo. Perfecto, pero en los economistas como asesores políticos, digamos los políticos no siempre siguen el consejo de los economistas. Este se da por el diseño de la política, porque el diseño de la política no es fácil, dentro de esa política hay varias ramas. Entonces, generalmente los presidentes y otros políticos tienen sus razones válidas para no implementar lo sugerido por los economistas. Perfecto. Entonces, ¿por qué los economistas discrepan entre sí? Porque pueden haber diferentes, listo, por diferencias que apenas en los juicios científicos. Entonces, no se ponen de acuerdo porque su juicio acerca de de la validez de las teorías alternas son diferentes. También se discrepan por la diferencia de los valores. También se discrepan por la diferencia de los valores. Esto se da porque algunas veces los economistas dan consejos contradictorios porque tienen valores diferentes o bases diferentes. Entonces, ahí no va a haber como tal una decisión o un pensamiento común. Y también se discrepan entre sí por la percepción frente a la realidad, ¿cierto? Entonces, los desacuerdos van a ser inevitables dado a que existen diferencias, ¿cierto? Entre los juicios y diferencias de valores, pero ellos no siempre van a estar en desacuerdo. Entonces, por ejemplo, el libro nos da un ejemplo sobre la política donde los economistas no estaban, era de acuerdo con las políticas de un proceso político. Entonces, ese sería como por qué se discrepan entre sí por estos tres puntos, porque tienen diferencias en los juicios, porque tienen diferencias en los valores y porque la percepción frente a la realidad puede que sea diferente, ¿cierto? Entonces, a mí me deja como algo al final del libro, finalizando, qué pena el capítulo del libro, que me llama mucho la atención. El profesor Eric decía que esta materia o este curso, qué pena, nos va a hacer enamorar de nuestra carrera y yo creo que sí. En estos momentos creo que estudiando como todo este libro y todo el tema de la economía, veo que es un tema demasiado interesante a nivel también personal, porque creo que sí debemos de tener una educación financiera para poder tener como una tranquilidad mental y poder estar tranquilos y financieramente estar como estables. Entonces, al final del capítulo dice que para dominar qué pena la economía, es preciso tener una inusual combinación de talentos que deben de ser de cierto grado: matemático, historiador, estadista y filósofo. Entonces esto me marca porque son cosas en los que me dice como en qué debo de estudiar, no necesariamente porque voy a ser una economista, porque soy economista, no, pero creo que todo el tema económico y financiero en esta carrera es indispensable. Entonces, como tener en cuenta esto que dice como el autor del libro, es muy chévere para la carrera que quiero llevar a cabo, que es ingeniería financiera y me puede ayudar bastante. Entonces, esta sería mi exposición. Muchísimas gracias por haber prestado atención y espero que estés muy bien. Hasta luego.